contamos con personas, ok, súper. El día de hoy contamos con personas de Honduras, Costa Rica, Chile y Ecuador. Entonces somos 4 países que vamos a estar conversando el día de hoy. Y ya no sé si ya está la transmisión. Acabo de revisar y sí, ya está. Ok, entonces le doy el pase a ustedes. Solo una consultita que, perdón que interrumpa, es que veo que la gente está como comentando o escribiendo en el chat como de dónde son. En los 3 puntitos de la pantalla usted le da una opción que dice rename o renombrarse y ahí entre paréntesis nada más se ponen como el lugar de donde vienen para que no lo escriban en el chat. Sí, Nat, también si me puede ayudar estando ahí atenta a la sala de espera. Bueno, ya podemos ir dando inicio al primer encuentro internacional de estudiantes de admisión pública de América Latina. Como decía la compañera Carla, bienvenidos, sean bienvenidos a este espacio. Hoy contamos con la participación de varias organizaciones estudiantiles de Honduras, Costa Rica y de Chile y Ecuador. Yo soy Guillermo Cantillano, soy el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Admisión Pública de la Universidad de Costa Rica y pues ojalá sea un espacio de bastante provecho. Conmigo se encuentran varios compañeros de la asociación también. Entonces, bueno, demos inicio. Primero vamos a comentar un poco el cronograma. Primero, la apertura al foro, una apertura de 5 minutos. Después pasaremos a la presentación de los invitados con 10 minutos. Un ciclo de preguntas generadoras hacia los invitados de 40 minutos. Ahí tenemos varias preguntas interesantes para hacerle a las personas invitadas. Después un momento de comentarios del público, donde podrán hacer preguntas a las personas de otros países. Y también las conclusiones, por último, las conclusiones y el cierre del foro. Ahora mi compañero Steven les comenta las reglas del foro. Hola, mi nombre es Steven Brenes. Darles la bienvenida nuevamente a todas las personas que nos están viendo, a todas las que están participando en este foro. Vamos a hablar sobre las reglas del foro. Vamos a tener intervenciones. Cada persona participante, cada vez que vaya a realizar una intervención, puede colocar su micrófono y su cámara, puede encender su cámara y su micrófono. De lo contrario, puede mantenerla apagadas ambos. Para realizar una intervención pueden aplicar la opción de levantar la mano. Esto los que están en Zoom y también los que nos están viendo a través de Facebook pueden también comentar a través de los comentarios. También pueden utilizar el chat de Zoom. Las personas que realicen una intervención tendrán un tiempo máximo de 3 minutos para realizar su intervención y la réplica a dicha intervención tendrá un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, como personas invitadas, estamos representantes de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. También nos acompañan representantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También está la Asociación de Estudiantes de Administración Pública, Universidad Central de Ecuador. Y por último, representantes de la Federación Nacional de Estudiantes de Administración Pública de Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Ok, a continuación pasamos con la sección de preguntas generadoras. Ok, para iniciar tenemos esta pregunta. La pregunta dice, ¿cuánta incidencia tiene la administración pública en mi país? Viendo la administración pública como una disciplina, ¿cuánta incidencia nosotros creemos que existe en nuestro país? No sé si alguna persona quiere ser la primera en participar.
Bueno, entonces sería con en cuanto a los invitados internacionales, la participación, entonces podríamos seguir el orden que tenemos aquí. Nosotros lo que procederíamos a hacer sería un cierre con las preguntas, con las respuestas generadas de la pregunta. Entonces podríamos empezar con los compañeros de Honduras, después los de Ecuador y por último los de Chile. Ahí Alejandro Rojas tenía la mano levantada por aquello. Y sí, Alejandro, tiene el micrófono apagado. Como iban primero los de Honduras y así, entonces yo dije, bueno, mejor no, ya no. Pero no, muy buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Yo creo que para empezar, digamos, esta discusión, yo creo que, no sé, yo creo que todos a nuestro debido, digamos, ámbito, desde lo más específico, digamos, en cuanto a los servicios que nosotros tenemos el acceso a, estar a la administración pública, mi tía, el hecho de tener un espacio físico para poder estar aquí, aunque sea, digamos, a distancia, una computadora, que es un bien, ¿verdad? Y tener acceso también al servicio de electricidad y al servicio de agua, eh, sin la administración pública no sería posible. Entonces, yo considero que a nivel general, no solo a nivel de costarricense, sino en Honduras, en Ecuador y en Chile, y a nivel latinoamericano hasta mundial, la administración pública tiene esa incidencia muy apegada, digamos, a nuestras vidas, ¿no? Quizá en algunas personas más adentro, quizá en otras no, solo hablando en términos de servicios y bienes, ¿verdad? Pero en términos de ya decisiones que toma el Estado, digamos, con respecto a ciertos temas que la sociedad, digamos, demanda, ya eso es otro aspecto que vamos a ir abarcando, pero también tiene una incidencia bastante alta, ¿no? O sea, y lo puedo decir, digamos, ahora bueno, que ya vengo saliendo, o sea, ya estoy casi que ya terminando la carrera, eh, pues, ahí uno aprende bastante sobre esos servicios tan importantes y esenciales que nosotros llevamos, también de las decisiones que a nivel de política pública y eh, de otros términos, ¿verdad? O otros temas similares de suma relevancia para todos en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, temas que tienen su demanda. Entonces, eso sería, digamos, creo que lo importante para empezar a discutir acá. Muchas gracias, Alejandro. Gustavo. Sí, quizás para seguir en esa línea que estaba mencionando Alejandro y todo lo que ha venido aportando, creo que en América Latina, aprovechando que todos los países que están acá somos de la región, tenemos un factor común a la hora de hablar de administración pública y es que siempre trabajamos en el marco de promover una sociedad civil o una sociedad organizada más equitativa, porque obviamente todos los países que se incorporan en la región son sumamente desiguales por el modelo económico de desarrollo que tenemos actualmente en la región. Todo ese papel que juega la administración pública en ese engranaje viene a construir herramientas sólidas que brinden posibilidades de contribuir a una sociedad más equitativa y más justa. Entonces acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos aproximadamente 337 instituciones públicas. Es un número que se maneja en el Ministerio de Planificación y Política Económica actualmente. Entonces creo que la administración pública como tal viene a tratar de darle un norte a todo ese aparato público que trabaja en ese objetivo, que es construir la sociedad más justa e inclusiva. Entonces creo que ese sería mi aporte. No sé si alguna otra persona de algún otro país quiere dar su perspectiva sobre esto. Muchas gracias, Gracias, Gustavo. Gustavo. Ah, Bueno, ahora tenemos la participación de Seida Patricia Raudales. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos desde Honduras. Se les saluda, sí, referente a la pregunta sobre la incidencia de la administración pública en este país. Efectivamente, es una incidencia bien alta, realmente porque nosotros aquí en Honduras, los servicios principales, servicios básicos que tenemos aquí son manejados por el Estado, lo que es la energía, el agua, ¿verdad? Las telecomunicaciones hasta ahora.
están siendo manejadas todas directamente por el Estado. Y el Estado, pues, es lo que estamos llamando administración pública, ¿verdad? También es una alta incidencia porque se maneja lo que es la parte de educación, la parte de salud. En este momento, pues, que todo el mundo, pues, hemos estado con este problema del COVID-19, se ha visto qué tan eficaz y eficiente está siendo en cada país la administración pública, ¿verdad? Nos ha puesto pues a la vista, ¿verdad? El modo de el cual nosotros podemos pues trabajar o mejorar lo que es la administración pública en sí, en cada uno de nuestros países. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Seida. Muy valiosa. A continuación también tendremos participación de Cristian Alexander. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Buenas tardes. Héctor, señores. Bueno, con respecto a esta situación, es muy interesante la pregunta. Les voy a hablar desde el punto de vista de Ecuador. Con respecto a la administración pública, claro, es administrado por el Estado, pero tiene un fin en especial, que es el servicio a lo que es la colectividad o a la sociedad. Tratar de que ese bien, el servicio, yo que sé, el agua, la luz, pueda llegar a aquellos lugares donde no pueden, como dice en la Constitución, eso es un principio, un derecho del ciudadano que puedan acceder a estos servicios. Un ejemplo sería lo que es el servicio de ventas internas, cobrar eso del IVA. Y en ese sentido, en Ecuador tratamos de, como de esto, llegar a aquellos lugares mediante lo que es los gas, que son los, una manera, una estrategia de poder, o sea, como de llegar, digamos, los servicios, digamos, que no vengan, digamos, a una sola provincia, digamos, a veces tenían dos provincias, a una sola institución, tratan de segmentar esa institución para distintas partes y puedan tener acceso a esos servicios. Con estas pocas palabras me despido. Muchas gracias. A continuación también tendremos a César Vigil o Vigil, si puedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles desde este bello y hermoso país de Honduras, que está bañado por el Océano Atlántico y Océano Pacífico. Tenemos esa ventaja que compartimos con algunos hermanos de Centroamérica, que les invitamos a que lo conozcan, sus bondades y las riquezas del mismo. Quiero decirles que desde el punto de vista de la administración pública y la parte legal, se nos ha hecho mucho hincapié sobre todo en el carácter imperoatributivo de la ley, sobre todo en el artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras, que de manera clara manifiesta ese derecho de petición. Y este artículo está consignado de la siguiente manera: toda persona o asociación de personas tiene el derecho a presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general, o de obtener pronta respuesta en el plazo legal. Esto ya es un llamado a que nosotros como administradores públicos o futuros administradores públicos debamos atender la petición ciudadana como un fin supremo y como un bien realmente superlativo, y hacerlo de la mejor manera posible. Desde la petición ciudadana que se recibe en una ventanilla, respetando todos los procesos, desde la remisión de un expediente, de todo lo que tiene que ver con los autos de admisión, también de todas aquellas dudas que esté necesitando el peticionario. Y dentro de cada paso, establecer métricas para poder vigilar estándares de calidad que puedan servir para poder, valga la redundancia, poder tener claro hacia dónde se está avanzando en términos de la calidad de la atención de esta petición que hace el ciudadano desde la ventanilla única, la eficiencia y también lo importante que es que exista un ambiente cordial dentro
de cada dirección, dentro de cada ámbito de competencia, donde están grupos de personas, donde se respete todo lo que tiene que ver con un excelente ambiente de trabajo, pero con capacidades y de algún modo llegando a hablar de los méritos y las competencias que deberá de vigilar la subdirección de talento humano. Esos han sido los enfoques que ha tenido nuestra carrera y que seguramente en el futuro vamos a hablar de desafíos y vamos a hablar de muchas cuestiones que podemos ir revisando y compartir la experiencia también que me encantaría saber de Ecuador, que está un poquito más lejos de Centroamérica. Un abrazo a los amigos ticos, nos vamos a ver en octubre en el partido del Mundial. Saludos. Muchas gracias, César. Sí, creo que es muy importante ese aspecto que comentabas en que como nosotros compartimos cercanía, podemos como enterarnos un poco más sobre qué está pasando al lado o cerca de nosotros, pero también es importante el conocer la perspectiva o la realidad desde otro país. Antes de darle el pase a Pablo Díaz, les vamos a comentar que en unos minutos les estaremos pasando un forms a través del chat para que puedan colocar su nombre y puedan colocar también el país de donde nos están participando. Esto con el fin de que podamos darles un certificado de participación cuando este foro termine. Y bueno, ahora sí, Pablo Díaz, puedes dar tu participación. Adelante. Bueno, hola a todos y a todos los presentes. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Pablo Díaz Nahuelñir. Soy chileno, soy de acá del cono sur de Latinoamérica. Muy encantado acá de participar de esta instancia para conocer también experiencias de hermanos latinoamericanos que como sabemos tenemos estados que se formaron por procesos históricos similares y tenemos una descendencia que nos une y que nos hace hermanos, así que conocer las políticas públicas desde una mirada ya regional se hace súper interesante y sobre todo en este momento en que pienso yo, por lo menos desde mi mirada, estamos viviendo procesos políticos bastante interesantes a nivel internacional con varias coyunturas que han pasado y Chile no es ajeno tampoco a esa realidad, pues, y por lo tanto, en ese sentido, respondiendo a la pregunta que nos realizan, la administración pública tiene una incidencia súper fuerte, sobre todo cuando estos procesos políticos se hacen visibles y se hace necesario, por lo tanto, una gobernanza y una gobernabilidad de esas coyunturas que se deben manejar. En ese sentido, la administración pública se entiende como ese canal que va a vincular la ciudadanía con el Estado, ¿cierto? Entonces, primero hay que entender qué es el Estado, cómo vamos a definir el Estado, cómo está formado, y también cómo están formados esos mecanismos que van a vincular a ese Estado con la ciudadanía, y ahí entra a participar nosotros como administradores y administradoras públicas, y en ese sentido, la administración tiene dos funciones, si nos ponemos a pensar. Uno que es escuchar lo que la ciudadanía quiere para generar servicios públicos que, como nos enseñan repetidamente, es para generar valor público, es decir, hacer acciones para llegar a un bien común que se define, y también para definir cosas más teóricas, más racionales que aporten inteligencia a estos procesos de decisiones que van a involucrar tanto recursos como también legalidades detrás de eso a la ciudadanía, pues, que van a imponer decisiones. En ese sentido y en ese contexto, la administración pública actualmente en Chile está jugando un papel súper importante con el proceso constituyente que se está desarrollando, y es en base a lo que le estoy exponiendo anteriormente. Primero está como la función de poder entender por qué se desarrolla un estallido social que nos llevó a este proceso constituyente, es decir, entender a la ciudadanía. Y por el otro punto de la administración pública, su otra función es apoyar técnicamente a las futuras tomas de decisiones, que en este caso sería la Convención Constitucional, para tomar decisiones que nos van a vincular a toda la ciudadanía bajo ese marco legal. Así es que si nos ponemos a pensar en nuestra función en la sociedad, como desde nuestra profesión, es bien interesante y plantea varios desafíos que son buenos hablarlos, y más en instancias así entre países de la misma región, para compartir experiencias. Así que eso se puede aportar por lo menos de lo que yo les puedo decir. Eso. Perfecto, muchas gracias.
Referente a este tema, en unos pocos minutos también tendremos una pregunta relacionada sobre cuál es la situación que se está viviendo en Chile. Entonces, esperamos que ustedes puedan ampliarnos un poco más para que podamos comprenderlo de una mejor manera y desde su perspectiva. Para continuar con la segunda pregunta, vamos a tener dos últimas intervenciones. La primera será de Gloria D. Almendares. Adelante. Buenas tardes. Pues nosotros agradecemos, ¿verdad?, por estas oportunidades que nos brindan para poder nosotros expresar y también conocer, ¿verdad?, lo que está sucediendo alrededor nuestro. Como también sabemos, ¿verdad?, que la administración pública, el objetivo primordial es el bien común. Y por ende, el Estado es el único garante, ¿verdad?, de que toda la ciudadanía pueda obtener todos esos derechos y esos servicios. Nosotros aquí, como decía mi compañera en Honduras, pues manejamos que la administración pública, ¿verdad?, es los encargados de prácticamente casi todos los servicios, pero nosotros como nuevos administradores públicos tenemos que llevar un enfoque diferente y es lo que ahora estamos procurando, ¿verdad?, de que nosotros podamos hacer más eficiente y más eficaz el trabajo dentro de la administración pública, porque sí sabemos que tenemos bastantes, como dijéramos nosotros, bastantes trabas al momento de poder cumplir con lo que nos corresponde a nosotros como administradores públicos, pero tenemos que llevar un objetivo que es el de garantizar el bienestar de toda la ciudadanía. No solamente trabajar para algunos sectores, sino, ¿verdad?, trabajar para toda la ciudadanía en conjunto, que todos podamos, ¿verdad?, nosotros garantizar que cada uno de los hondureños tengamos las mismas oportunidades, tengamos el mismo acceso a la educación, el mismo acceso a los servicios públicos, a la vivienda, pero nos corresponde a nosotros como nuevos administradores públicos, ¿verdad?, trabajar en base a este objetivo. Esa es mi intervención y un placer saludarlos. Muchas gracias. Ahora, por último, tendremos a Pamela Espinal, también de Honduras. Adelante. Pamela, ¿estás por ahí? Ok, bueno, si no, vamos a continuar con la segunda pregunta que tenemos preparada y si no, podemos retomar en otro rato. Ok, de mano a la pregunta anterior y de mano a todo lo que han comentado, es importante también que podemos destacar que en la región hay muchísimas oportunidades que se pueden tomar en cuenta. Entonces, esta pregunta está planteada de la siguiente manera: ¿cuáles consideran ustedes que son las mayores oportunidades de mejora que tenemos como región y cómo la administración pública, puede ser un actor determinante en estas oportunidades? Nuevamente, para tener participación, pueden levantar la mano para darles la palabra. Recuerden que todas las personas que están acá, habemos 87, todas las personas pueden participar y pueden participar en cualquier momento la cantidad de veces que gusten. Nos están diciendo que si se puede poner la pregunta en el chat como para tenerla pendiente. Por favor. Claro, ya acabo de enviarla. Entonces, no sé, alguien de Costa Rica, de Honduras, de Ecuador, de Chile, que quiera opinar acerca de cuáles son las mayores oportunidades de mejora que tenemos en la región y cómo desde la administración pública se vuelve un factor determinante. Que nos comenten cuáles son cosas que ustedes creen que a nivel de la región
podemos mejorar, ya sea a nivel de sus países o de Centroamérica, de América Latina. Natalia Araya, adelante. Bueno, yo quería comentar un poquito aquí de Costa Rica. No llevo mucho en la carrera, pero lo que he aprendido es que básicamente nosotros como administradores públicos funcionamos mucho en conjunto de las políticas públicas pues que se hacen. Entonces creo que esto nos permite desarrollarnos de básicamente casi todos los ámbitos. Por ejemplo, Costa Rica cuenta con una política pública ambiental, forestal, también tiene como pues sus propios planes y de esto se divide en varias entidades, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que por este lado, más que todo, quería enfocar como mi respuesta. Gracias. Ahora, Alejandro, su turno. Bueno, yo estoy, bueno, por aquello no me he presentado, yo soy Alejandro Rojas Díez, bueno, mi trabajo final de graduación que estoy haciendo tiene que ver con el tema del adulto mayor, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y su gestión pública. Y dentro de mi investigación he notado que, digamos, en países como Chile hay un modelo muy fortalecido en cuanto a la atención que se le brinda al adulto mayor. He estado notando, digamos, que en mi investigación, digamos, bueno, en Costa Rica hay muchísimos, pero muchísimos problemas en la atención que se le brinda al adulto mayor y eso, pues, supone un desafío muy importante para la administración pública, para el gobierno y especialmente para CONAPAN, en el caso de costarricense, que a pesar de, digamos, sus deficiencias o limitaciones, pues, hay un compromiso y una responsabilidad tremenda para que los adultos mayores, digamos, puedan tener o garantizar o puedan ser garantizados con una mejor calidad de vida de la que tienen en este momento, que es un problema muy importante. Entonces, eso les cuento un poco de esa investigación que estoy haciendo como para que, bueno, ustedes en sus países, si gustan compartir, digamos, cómo es esa situación, digamos, que estoy planteando aquí del tema del adulto mayor, la atención que se le brinda y cómo la gestión pública más bien las instituciones que son las entes rectores de materia de envejecimiento y vejez están lidiando con esta situación, ¿verdad? Pero sí, eso quería compartirles también. Muy valioso, muchas gracias. A continuación, Verónica Jiménez. Buenas tardes con todos y con todas. Yo soy egresada de Administración Pública de Ecuador y podría decirle, al menos hablando de mi región, que Latinoamérica tiene muchísimo por dar. Es rica en cultura, es rica en naturaleza, tiene muchas oportunidades que puede aprovechar. El problema es que, lastimosamente, la administración pública no se enfoca mucho en cómo la ciudadanía podría aportar en ese sentido, porque las personas conocen lo que es la administración pública en el concepto, más no el término en sí. Entonces ellos desconocen de cómo pueden aportar ellos quisieran aportar para hacer algo, para, por ejemplo, en el tema de toma de decisiones, en el tema de participación, ellos se quisieran involucrar. Entonces yo coincido con la primera persona que intervino, que es necesario mejorar las políticas públicas para que las personas también conozcan un poco, que se enfoquen en el tema de la ciudadanía, para que las personas también sean parte de la solución al problema y que podamos nosotros salir adelante aprovechando todos los recursos naturales y culturales. Muchas gracias, Verónica. Continuamos ahora nuevamente con Gloria Edith Almanderes. Buenas tardes. Nuevamente, ¿verdad? Mi intervención en cuanto a lo que es las oportunidades. Una de las mejores oportunidades que hemos visto en los últimos tiempos nosotros es el acceso que hemos tenido a las becas internacionales. Es una forma de nosotros irnos a especializar en cuestiones, como decían los compañeros, ¿verdad? En lo que son las políticas públicas. ¿Por qué hablamos de las políticas públicas? Porque estos son los que nos van a llevar a nosotros a poder determinar realmente cuáles son los beneficios que le vamos a brindar a la población en general. O sea, tenemos que gestionar desde ahí
sabemos, ¿verdad? Por lo general, nuestros países se ven afectados por muchos actos de corrupción que se ven empañados. Pero yo recuerdo una palabra que me decía uno de nuestros licenciados en las facultades, que dice que con solo uno de nosotros, de los administradores públicos, que vayamos y apliquemos lo que es realmente la ética profesional en nuestros puestos de trabajo, ahí vamos a garantizar, ¿verdad?, que ellos como licenciados, como docentes, hicieron un trabajo efectivo en nosotros. Entonces tenemos que desarrollar esas políticas públicas que nos ayuden a nosotros a gestionar el bienestar de la población. Gracias. Gracias, Gloria. Y por último, para finalizar con esta pregunta, bueno, haremos dos intervenciones más. La primera la hará Gabriela Rosas. Bueno, un gusto poderlos saludar. Bueno, yo mi primer año en administración pública, pero yo desde mi punto de vista concuerdo con lo que dijo Alejandro sobre el punto del desabandono al adulto mayor. Concuerdo y lo corroboro. Es verdad, esa es una gran problemática que tenemos en Chile. Bueno, lo podemos ver mucho en los asilos y lo que pasa con la mayoría de los adultos mayores, que por lo general están en una situación de desabandono, además de que las pensiones son muy bajas, realmente no sirve ni para vivir. Bueno, una de las problemáticas que yo más he visto que son más graves es la centralización que hay. Esto provoca que, bueno, la mayoría de las problemáticas sean más lentas, se resuelven más lentamente. Por eso igual se está luchando para eso, la descentralización. Eso es mi comentario. Muchas gracias y un gusto conocerlos. Gracias, igualmente. Por último, tendremos a Leikoni Carrier. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Leikoni Carrier, soy estudiante recién de primer añito, soy de Chile y considerando la pregunta que dice que cuáles son las mayores oportunidades de mejoras para nuestro país, la región y para los demás países, considero que primero necesitamos tener en cuenta que para poder mejorar, para poder desarrollar cualquier política pública, para poder desempeñarnos en el territorio y gestionar hacia el servicio de las personas, es necesario incluir la participación, en ver cómo involucramos a los distintos actores, tanto desde la primera infancia hasta nuestros adultos mayores, que son primero los dos extremos que son siempre dejados un poco más de lado y siempre se considera más a lo que son los adúlteros y a los jóvenes adultos, disculpen. Y para eso también hay que considerar el entorno, en cómo nos involucramos más en el entorno, con la participación, entendiendo también las distintas diversidades que tiene nuestro país y nuestras culturas. Y también la probidad, que creo que más adelante igual se puede hablar un poco más de eso. Pero eso, gracias. Ok, muchas gracias por sus participaciones. Entonces, a continuación pasamos con la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta es una pues bastante actual. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que causó la pandemia del COVID-19 en mi país? Bueno, todos sabemos la gran afectación que ha traído la pandemia a la vida cotidiana. Eso también ha afectado el Estado y la administración pública. Hemos tenido que adaptarnos a varios retos. Entonces, si pudieran mencionar algunos de estos retos y hablar un poco de cómo se han podido abordar y de qué manera se ha hecho en sus países, esa sería la intención. Entonces, empezaríamos con Cristian Alexander. Adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Sí, ya, perfecto. En este sentido, quiero aportar, les voy a hablar desde el punto de vista de Ecuador. ¿Qué pasó en esto de la pandemia? Resulta que hay diversas situaciones que ha traído esta pandemia. Un ejemplo es esto en el sector público. La mayoría han tenido que trabajar desde sus hogares, es decir, el famoso teletrabajo, no sé si en sus países han escuchado este término, es poder seguir trabajando los procesos en base a la computadora, claro, desde su hogar para precautelar la salud.
También se han aplicado medidas drásticas como esto del 50% de aforo, que pueden asistir la mitad, digamos, de un ejemplo, de una área administrativa de lo que estaban 10 ahí, simplemente pueden ir 5 personas en la semana a trabajar y así sucesivamente en esos cambios rotativos de horarios, se podría decir, pero la mayoría de las partes en la actualidad están tomando esto del teletrabajo como una solución para no quedarse estancados, sino seguir en adelante. Eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Continuamos con Ruth Alejandra Franco. Buenas tardes a todos. Soy de Honduras y pues en general, en cuanto a mi país, creo que el mayor reto fue tener que adaptarse al teletrabajo y de que ya no solo es tenerlo en físico, en papel, sino que trasladarlo a la tecnología, a computadora, al teletrabajo y eso pues en general. Y eso ha sido bastante un reto fuerte porque, por ejemplo, en las instituciones públicas hay personas de todas las edades. Entonces, para las personas de la tercera edad, como para las personas nuevas, es un reto tener que adaptarse a que ya no solo lo va a tener en papel, en físico, sino que va a tener que digitalizarlo y para tenerlo todo en orden. Y creo que ese ha sido bastante un reto fuerte porque antes pues no se daban esas cosas de teletrabajo y de la tecnología. Entonces el uso de la tecnología vino a cambiar totalmente todo, todos los procesos, los procedimientos y ese es mi aporte. Muchas gracias, Ruth. Por temas de tiempo, vamos a dejar ya las participaciones que están de las personas que tienen las manos levantadas. Entonces, continuamos con Angie Nicole. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí presente. Soy de Honduras y estoy representando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de mi país. Y referente a la pregunta, pienso que uno de los desafíos que nosotros hemos enfrentado como país es el emprendimiento en todos los sentidos. Las personas que antes nunca se habían imaginado emprender un trabajo, trabajar para alguien o de hecho pues sacar a relucir sus talentos y empezar a ver por sí mismos y ya no depender de otras empresas, de otras sociedades. Entonces, pienso que ese es un enorme desafío que hemos enfrentado nosotros, las personas adultas, los niños, los jóvenes, hasta nosotros. Un desafío que nosotros hemos enfrentado es el conocer acerca más de las plataformas digitales. Ven, aquí estamos de diferentes países, no necesitamos estar en una aula reunidos. Entonces, siento que ese es un desafío tanto para nosotros y como las demás personas en sus trabajos y en lo que sea. Pienso también que es muy importante el aprender esto, el enfrentarnos a nuevas cosas. Si no nos enfrentamos a diferentes maneras de ver la vida, entonces nunca vamos a aprender y esto nos va a quedar como aprendizaje toda nuestra vida. Entonces, ese es mi aporte y muchas gracias. A usted, Angie. Seguimos con Román González Villar. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Román González Villar, pertenezco a la Federación Nacional de Estudiantes de Administración Pública de Chile y agradezco a cada uno y a cada uno de los presentes por la invitación y siento que estas instancias favorecen a la comunicación internacional de estudiantes y conocer perspectivas. En cuanto a la pregunta, siento que la situación del COVID en mi país fue de menos a más, esa sería la denominación
ya que en primera instancia por parte de la clase política existió un total desinterés y también en un principio una falta de información oficial, lo que permitió que las medidas tomara por la ciudadanía en cuanto al autocuidado no fueran favorables y tampoco hubiera un autocuidado real a causa de la misma desinformación que promovían las autoridades gubernamentales. Nos topábamos con ejemplos de que muchas veces el presidente se presentaba sin mascarilla en eventos públicos, también que a veces los ministros o agentes del Estado invitaban a la ciudadanía a mantener la misma actividad de forma presencial, invitando a tomar café, como las declaraciones de la subsecretaria Paula Daza en algún momento, y posterior a eso también nos encontrábamos con el proceso que vivía Chile en función de la deslegitimación, bien digo, de las instituciones gubernamentales, que muchas veces la misma población no creía en la pandemia por parte del gobierno solamente por la crisis política existente. Muchas veces la gente hacía aseveraciones como de que no creía en el COVID por parte del gobierno de Piñera, ya que era como una forma de disminuir o quizás poner la basura bajo la alfombra, un poco más coloquial diciendo, acentuando lo que estaba sucediendo con el estallido social y que quizá favorecía al gobierno de la pandemia a ocultar esta información y así dejar un poco de lado la crisis política que se vivía en ese momento y se ha acentuado en este procedimiento. También, posterior al avance dentro de la pandemia en nuestro país, empezaron a aumentar las restricciones de forma significativa de un momento a otro, lo que por supuesto que trajo muchas consecuencias, sobre todo económicas en la población, la cual se vio totalmente desfavorecida, y la ayuda económica y las políticas públicas tardaron demasiado en llegar, lo que acentuó y aumentó considerablemente con el paso del tiempo a gran parte de la población, sobre todo a aquellos personas y ciudadanos que están en los rangos sociales más bajos. Desde ese momento se empezó a reactivar planes de ayuda económica tardíos, que en un principio no fueron tan efectivos, que no tenían una buena focalización por parte de la política pública, y después empezaron a aumentar considerablemente todos estos aportes, pero ya era demasiado tarde. Entonces, en este sentido se crearon muchos problemas públicos, sobre todo que la base era la pobreza y tenía efectos como desnutrición infantil, aumento de cesantía, entre otros, y así suma y sigue. En la actualidad, la gestión aumentó de la pandemia considerablemente, existió un gran avance por parte del gobierno en cuanto a inoculación nos referimos, en cuanto a vacunación. Nuestro presidente tiene muchos errores y muchos problemas constantemente, sin embargo, para cosas de gestión empresarial, como él es empresario, es muy bueno generando esos tipos de contactos y permitió que existiera una gran cantidad de vacunas disponibles para todos los tipos de población en nuestro país, lo que hoy en día tiene efectos positivos como una mayor libertad económica, un aumento y una reactivación económica, y de momento aún estamos subiendo a flote y sin embargo aún se ven en desmedro estos grupos sociales que están abajo en los estratos socioeconómicos. Sin embargo, como futuros desafíos, yo creo, para ir finalizando, disculpen si me largué un poco, para ir finalizando, yo creo que la administración pública en Chile, tal cual como dijo mi compañera anteriormente, se ve muy perjudicada por el mismo centralismo, debido de que los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales, tanto regionales o como comunas en Chile, como se denominan, tienen muy poca autonomía en cuanto a patrimonio económico y también que dependen muchas decisiones de nivel central. Es decir, desde la capital, desde Santiago de Chile, puede tomar una decisión política a una ciudad o a una localidad que está a miles y miles de kilómetros de la misma capital. Entonces eso mismo provoca que llegue tarde. Entonces, en este sentido, la centralización juega un papel totalmente en contra a la autonomía de los gobiernos centrales y a la ciudadanía. Eso, muchas gracias. A usted, Roman, muchas gracias por su participación, muy interesante. Como vemos a veces el negacionismo del virus, esto no solamente es un fenómeno que se da en todas las regiones, en todos los países del mundo, y pues sí, ya más adelante hablaremos un poco más acerca del proceso constituyente que hay en Chile. Tenemos una pregunta al respecto de esto. Entonces le damos paso a Seida Patricia.
Adelante, Seida. Muchas gracias. Sí, hablando sobre los nuevos desafíos que causó lo del COVID-19 aquí en Honduras, pues uno de los principales desafíos podría decir yo que es el tecnológico, ¿verdad? Donde la administración pública pues tuvo que hacerse rápidamente de sus instructivos, tomarse pues la ley en mano para poder seguir gestionando, ¿verdad? Y poder seguir trabajando sin detenerse. Y lo otro, pues, fue en la parte estudiantil, ¿verdad? Porque aquí en Honduras las instituciones del Estado, ¿verdad? Como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es una de las mejores universidades, sin embargo, tenemos una pequeña carencia en lo que es la tecnología, ¿verdad? No estamos así como que todos los estudiantes utilizan la tecnología al 100, ¿verdad? Entonces nos miramos con ese gran desafío y el uso de las nuevas plataformas, ¿verdad? Tanto para docentes como para estudiantes. Otro de los desafíos que yo podría decir es el de asegurar, ¿verdad? Seguir generando con estos cambios, seguir generando lo que llamamos nosotros el valor público, ¿verdad? A través de estos cambios tecnológicos, seguir dando calidad de servicio, ¿verdad? Algunas instituciones lo pudieron hacer, otras no, pero se hizo por lo menos el intento, ¿verdad? Y sí han sido grandes esfuerzos por parte del gobierno también. Y como una última, un último desafío, podría decir yo que fue también lo que es la reformulación de los presupuestos, ¿verdad? Y las líneas estratégicas operativas aquí en mi país, porque no estábamos preparados realmente para una situación así. Esperábamos nosotros, pues como ciudadanos, pensábamos que esto iba a ser de 30 días, 60 días, no más, ¿verdad? Y ya ves cuánto llevamos, ¿verdad? Esto se convirtió en una gran bola de nieve, ¿verdad? Y sí fue un gran, y ha sido un gran desafío. Ahora viene un nuevo desafío siempre con lo que es el manejo de los presupuestos en la administración pública. Gracias. Gracias a usted, Seida. Entonces, continuamos con José Gómez de Honduras. Buenas tardes. Buenas tardes. Este foro. Igual, pues como decía nuestra compañera anteriormente, creo que en mi opinión, pues creo que uno de los desafíos de nuestro país sería fortalecer los sistemas de salud pública, ¿verdad? Porque esta situación de pandemia pues vino a poner a prueba las administraciones públicas del país. Con respecto a nuestro país, pues tuvieron diversas irregularidades. Por ejemplo, se cerraron la compra de de hospitales móviles, los cuales hasta el día de hoy pues no se han podido utilizar por ciertas irregularidades compras que tuvieron de estos hospitales. Entonces creo yo que uno de los desafíos que tiene nuestro país es mejorar, fortalecer los sistemas de salud y también agilizar lo que son los procesos de compra y de contrataciones, porque para este tipo de emergencias pues no se puede esperar tanto tiempo, que un hospital, que un medicamento, que cierto producto pues se esté demorando en llegar. Entonces creo yo que este es uno de los principales desafíos para el país y esta pues Muchas gracias, Josué. Continuamos con la participación de Carmen Elizabeth Brown. Buenas tardes a todos. Es realmente un placer y un gusto poder compartir con ustedes en este día. Con respecto a lo que ustedes mencionaban a la pregunta de cuáles habían sido los nuevos desafíos que causó la pandemia en nuestro país, pues yo les quiero comentar y compartir, como decía Seidi y decía Josué, que nuestra administración pública prácticamente se vio obligada a realizar lo que eran las contrataciones de emergencia de personal médico. Y porque en el comienzo de la pandemia mucho personal médico murió a raíz de esta enfermedad. Y se hicieron contrataciones de personal médico, de enfermeras, prácticamente en cantidades masivas, a los cuales se les prometió, el gobierno les prometió que se les iba a otorgar una plaza de permanencia.
la cual pues lastimosamente muchos hasta este momento están peleando por ese derecho que el gobierno les había ofrecido. Otra situación es la educación a nuestra población. Fue bastante difícil para la población adaptarse a lo que era el encierro, porque primero decían que era un encierro por una semana, que eran toque de queda hasta cierta hora, pero esto se prolongó y ya llevamos casi 2 años en esta pandemia. Y realmente en el encierro creo que estuvimos aproximadamente como año y medio. Y muchas personas perdieron sus trabajos porque muchas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones a raíz de toda esta situación. El personal de las empresas, muchos fue suspendido, otros fue cancelado, y hay muchos que todavía a estas alturas no han podido recuperar una plaza laboral, no han podido tener la oportunidad de conseguir un nuevo trabajo, porque como les comento, en nuestro país muchas empresas cerraron y otras pues hicieron su recorte de personal correspondiente. Por otra parte también lo que ha sido la inoculación de la población ante el desconocimiento o la poca información de lo que era la vacunación, de qué causas o qué sintomatología brindaba, cuánto nos iba a cubrir realmente el porcentaje para no volvernos a contaminar. Mucha gente no quería al principio vacunarse por el mismo temor. Mucha gente decía, mejor prefiero morir en casa que morir en un hospital, porque decían, igual, si voy al hospital, voy a morir en el hospital. Yo tuve la oportunidad bueno, en mi casa enfermamos de esta enfermedad 3 personas, y la última que enfermó fue mi hermano, y yo en ese tiempo yo tuve la oportunidad de ver 3 personas en consecuencia salir muertas de una sala de emergencia. Y es terrible realmente, es terrible porque si bien es cierto la gente llegaba demasiado tarde a estas salas de emergencia por el mismo temor y por la misma desconfianza. Entonces, educar a nuestra población en hacerles creer realmente que el sistema de salud está para eso, para brindarnos una salud. O sea, el Estado, como mencionaban los compañeros anteriormente, debe garantizar lo que es la salud para la población. Yo siempre he creído que deben no solo existir un solo hospital público, deberían de haber 2 o 3 hospitales públicos, 4, porque la población, hay mucha población que lastimosamente no tiene los recursos económicos para pagar una clínica privada. Entonces, pienso que muchas personas, bueno, que con las nuevas políticas, ahorita que van a haber nuevas elecciones en nuestro país en noviembre, la gente va a pensar muy bien, va a pensar muy bien a quién le va a dar su voto, porque ya no es a cualquiera, en cualquier persona que nosotros podemos confiar. O sea, tenemos que buscar una persona que tenga una visión, que tenga una ideología diferente a los gobiernos que anteriormente han estado en nuestro país. Y el reto para los hondureños, realmente el desafío más grande ha sido poder tener esa humanidad, porque había muchas personas que no tenían ese don de servir al prójimo. Y eso es muy importante. Así como la administración pública busca el servicio, el bien común, nosotros como seres humanos también, y como nuevas promesas que vamos a estar representando a nuestra universidad, que vamos a tener oportunidades de tener un puesto laboral dentro de la administración pública, tenemos que ir con una mentalidad muy diferente, una mentalidad de planear, de orientar y de servir realmente a las personas que necesitan. Muchas gracias. A usted, Carmen. Continuamos con la participación del compañero Pablo Huertas de Costa Rica. Adelante, Pablo. Gracias, Guille. Sí, yo tal vez voy a hablar un poco más de Costa Rica. Costa Rica ha sido difícil con la pandemia porque, hablando de temas fiscales, nosotros presentábamos serios problemas de déficit fiscal. Años anteriores de la pandemia teníamos unos 2, 3 gobiernos que venían acumulando déficit, y con la llegada de la pandemia todo empeoró. Fue como una gota que derramó el vaso. Entonces todos los niveles de ingreso del país disminuyeron, y toda la administración pública tuvo que recurrir a nuevos procesos y nuevas directrices para mitigar este efecto, que
que ha conllevado consecuencias no solo a nivel interno del Estado, sino al externo, como programas y proyectos que ejecuta. Entonces, en este momento enfrentamos una situación de que no hay plata para suplir los procesos y proyectos o políticas públicas que damos. Entonces, si queremos implementar una nueva, tenemos que recortar de otra o tenemos que recortar de alguna institución o etcétera. Entonces, ha sido una situación muy difícil a nivel fiscal para Costa Rica. Hay muchos proyectos de ley para lograr nivelar estos niveles económicos, pero pareciera que todavía no hay un panorama claro. También en temas de educación, menos en la UCR, la Universidad de Costa Rica, no estaba capacitada para recibir una pandemia, no tenía la plataforma, no tenía las capacidades para habilitar a todo el estudiantado mediante clases virtuales. Entonces fue como un choque también en los colegios y escuelas. Se sabe que pasaron muchos meses sin prácticamente recibir clases y el nivel académico ha bajado a raíz de esto. También muchos procesos en el sector público, como trámites o solicitud de permisos, etcétera, toda esta burocracia no se tenía esperado. Hay muy pocos procesos que estaban digitalizados y se pueden hacer virtualmente, y con la pandemia se tuvieron que adaptar y como fue un proceso obligado, en muchos casos no se hizo de la mejor manera, otros se tuvo que totalmente paralizar porque no se podía habilitar digitalmente, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, la administración pública, Costa Rica enfrentó múltiples desafíos y ha tenido muchos problemas en la adaptabilidad a la virtualidad con la pandemia. Por dicha, pareciera que ya vamos saliendo de esta situación y cada vez el país se va adaptando más y pareciera que van a quedar muchos procesos en beneficio de nosotros digitalmente, etcétera. Entonces, ha sido difícil, pero pareciera que ya vamos saliendo. Muchas gracias, Pablo. Excelente participación. Quiero recordar que aún faltan algunas personas de llenar el form que pusimos en los comentarios. Entonces, para poder enviarles un certificado de participación a través de las asociaciones de su respectivo país. Entonces, ahí sí lo pueden ir llenando, se los agradecemos mucho. Y pues bueno, lo que dice Pablo tiene mucha razón. Ya este primer trimestre tuvimos el primer superávit primario en las finanzas públicas. Sin embargo, se proyecta que para finales de este año se termine con un déficit un poco más de 1%, pero al menos ya las finanzas públicas con toda la pandemia va para mejor. Entonces, continuamos con la participación de la compañera Delcy Marina Morazán. Adelante, Delcy. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes y estar aquí. Les saludo desde Honduras. Creo que muchos países a nivel latinoamericano no estamos preparados para enfrentar tantos desafíos que trajo la pandemia. Por ejemplo, a nivel de Honduras, creo que hemos enfrentado bastantes desafíos. Uno de ellos está en el sector salud, como mencionaba el compañero Josué, porque no estábamos preparados económicamente, porque los hospitales en Honduras no tienen la capacidad para atender tanta gente que se vio contagiada. Aparte de eso, tenemos también un desafío importante que fue lo que es la migración. Creo que muchos países dieron las noticias de las personas que iban inmigrando en caravanas, en grandes caravanas a otro país, en busca de nuevos retos y nuevas oportunidades que les ayuden a sobresalir todas las situaciones económicas que actualmente vivimos como país. Esa es mi aportación. Gracias. Excelente, Delcy, muchas gracias. Y vamos a concluir el espacio con la participación del compañero Daniel Itzcoy. Espero que lo haya pronunciado correctamente. Adelante, Daniel. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, colegas. Dios los bendiga. Espero que estén bien. Contextualizando todo lo que ustedes han dicho, para mí ha sido, no sé, como elementos microscópicos, así de manera así científica lo voy a mencionar, porque las realidades que viven cada quien
en los diferentes países, no solamente voy a hablar de la administración pública, sino que de manera general, vemos que el contexto es de desigualdad. América Latina es una región de desigualdades bien marcadas, más en esta pandemia. Pero hay una esperanza. Si lo vemos desde el punto de vista de la medicina, las diferentes farmacéuticas que han contratado los diferentes estados han sido atinentes, han sido correctas para que la economía se levante. Los productos internos brutos estén poco a poco sanándose, las finanzas públicas también. Por ejemplo, ayer pude ver que el 2,9% de la economía del país ya se estaba levantando, algo que el año pasado estábamos en un negativo 10%. Y el mundo nuevamente se está levantando después de la contracción mundial de ese negativo 3%. Ahora vemos que como futuros administradores públicos, lo que hemos de hacer es lo siguiente: enfocarnos en ese más allá, no solamente en lo que pueda suceder más adelante. Vemos que en nuestro contexto va a haber elecciones el próximo mes, pero eso no nos debe de condicionarnos, sino que más bien desafiarnos a nosotros mismos. Y también los compañeros de Chile y que van a elegir a sus próximas autoridades supremas, ojalá que tomen también su buena decisión de elegir qué propuestas hay en ello y en nuestro contexto también. Y mucha suerte con los compañeros de Ecuador que ya eligieron su autoridad. Ahora procedan esa hoja de ruta y que todo les salga bien en esta década de 2021 a 2030. Y espero que todo lo que se ha planteado aquí lo llevemos a la práctica más adelante. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente pregunta que teníamos. Esta fue planteada por los compañeros de Chile. Es un tema de actualidad que están viviendo ellos. La pregunta dice: ¿conoces lo que está pasando en Chile relacionado con el proceso constituyente? Entonces, bueno, el proceso constituyente, para nada más hacer como un resumen pequeño, y después los de Chile me pueden confirmar, es un proceso que se lleva como a partir de 2019, que se pretende hacer una nueva constitución, reemplazando la constitución del 80, que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, más que todo, sería como el proceso que lleva todo esto de la nueva constitución. Entonces, le damos paso a aquellas personas que quieran participar y ya también un poco hablar desde la perspectiva con los compañeros de Chile, de qué piensan de la nueva constitución. Entonces, abro el espacio. Ya. Me voy a tomar la palabra yo. Bueno, ya me había presentado antes, se me había olvidado decirles que soy el secretario general de la FENAP acá en Chile. Y bueno, nosotros igual hemos estado hablando en torno al proceso constituyente. Bueno, desde la FENAP tenemos un observatorio constituyente que hemos estado promoviendo en meses anteriores para dialogar también en torno a lo que se debiese proponer en esa nueva constitución. Y que se está por redactar, aún no se comienza a redactar. Y bueno, el proceso un poco que tiene que ver con el proceso constituyente, como tú ya dices, por muchos lo toman como la coyuntura crítica que determina la apertura de este proceso al 18 de octubre, que fue el proceso en el que como que ardió Chile, estalló literalmente y se empezaron a quemar los metros. La gente no paraba de protestar en las calles, la gente no podía ir a trabajar y por lo tanto desencadenó desestabilizó el sistema por completo y no le quedó otra medida a los partidos políticos que tomar una decisión de ingresar una enmienda al Congreso Nacional para poder iniciar este proceso a través de un plebiscito en el que se le consultó a la ciudadanía si quería modificar esta constitución que, como tú bien decías,
corresponde a la Constitución de 1980, que es el legado que deja Augusto Pinochet en su dictadura, junto a Jaime Guzmán, y que después de esa Constitución, como muy bien se decía en el estallido social, no fueron 30 pesos, aludiendo al alza del metro en ese entonces, que eran 30 pesos que se alzaba el pasaje del metro, sino que fueron 30 años. Y esos 30 años son los que corresponden a los 30 años posteriores a la dictadura militar, que fueron principalmente gobernados por gobiernos de centro izquierda, ¿cierto? Las coaliciones estas de las concertaciones, y también el trueque que tiene después Michelle Bachelet con Sebastián Piñera. ¿Y por qué se dice que fueron estos 30 años los que desembocan también en el estallido social? Bueno, es porque son parte de un descontento social que se venía mostrando a través de movimientos sociales, principalmente, por ejemplo, el movimiento, la Revolución Pingüina, después están los movimientos por parte de universitarios y secundarios, después están los movimientos contra los sistemas de pensiones, están los movimientos contra el sistema de salud, que son las ISAPRES, que están privatizadas también. Tenemos movimientos medioambientales, después hay coyunturas también con los pueblos indígenas, en donde hay asesinatos por parte de agentes del Estado, que son los carabineros, hacia comuneros mapuches, y queda evidenciado por videos que después salen a la luz. Entonces, son varios componentes sociales que determinan un estallido social y que desestabilizó el país, y políticamente no quedó otra solución, por lo menos a los partidos políticos, de tomar esta decisión de iniciar este proceso. Este proceso, como les decía, inicia este 15 de noviembre, se toma un plebiscito, y posterior a eso se lleva, bueno, obviamente ganó el sí. Se nos preguntó a nosotros en ese plebiscito cómo queríamos cambiar la Constitución, si a través de una convención constitucional, que iban a ser electos toda la Asamblea Constituyente a través de voto, o a través de una convención mixta, en donde era la mitad elegida a través de voto y la otra mitad eran parlamentarios que iban a elegirse en el Congreso Nacional. Ganó la primera opción, que era la convención constitucional, por lo tanto se eligieron 155 convencionales, que actualmente son los que están en la Asamblea. Se determinaron 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, y también se determinó que esa convención sea paritaria, es decir, que las proporciones tenían que ser no iguales, pero sí proporcionales entre hombres y mujeres, en torno al 50%, 50-55% a lo más. Actualmente, bueno, la Constitución parte el 4 de julio, ya con los convencionales electos, y se eligen como presidenta de la convención. Bueno, en la primera sesión se elige como presidenta a Elisa Loncón, que es una que representaba al pueblo mapuche en específico, por los escaños reservados, y también a Jaime Baza, que es un abogado constitucional. Actualmente la convención se encuentra, no quiero decir entrampada, pero sí por un proceso en el cual tiene que definir su reglamento de funcionamiento para poder discutir los temas que van a modificar la actual Constitución. Y en ese procedimiento en específico tiene mucho que ver la administración pública. ¿Por qué les digo que tiene mucha injerencia la administración pública? Bueno, porque son las etapas en donde se define los procedimientos y el marco normativo por el cual se van a tomar las decisiones en esa Constitución. Entonces, por ejemplo, la forma de organización que ha tenido la Convención ha sido súper relevante y súper, por así decirlo, es bonito ver este proceso desde el ojo de la administración pública, porque te permite ver cómo es que se organizan estos organismos que vienen a representar el poder soberano que está en el pueblo, y que te muestra un poco cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, lo primero que hicieron a través de la convención para formar el reglamento fue generar comisiones de trabajo. Entonces se hicieron comisiones de reglamento, comisiones de ética, comisiones de finanzas, comisiones de derechos humanos, que se encargaron de recibir audiencias públicas para generar un informe que sirviera como insumo después para tomar artículos en la Constitución. También lo que tiene que ver con la participación indígena. También se hicieron audiencias para tener la opinión de los pueblos indígenas y saber cuáles son los mecanismos que debiesen tener el Estado para preguntarle a los indígenas qué artículos debiesen estar en esa Constitución.
De la misma forma se planteó hacer un plebiscito dirimente para poblaciones que sean menores a 18 años, que como sabemos quedan fuera de estos procesos y que se ha planteado también generar un mecanismo para eso. Entonces, en todos esos temas está metido la administración pública. Eso por lo menos yo les puedo decir. Excelente, Pablo. Muchas gracias por tu participación. La verdad me parece muy interesante cómo no solamente desde Chile, no solamente puedes ver estos procesos, sino ser parte de estos procesos. Realmente siento, por lo que me has dicho, bueno, nos has dicho, es un proceso democrático bastante robusto y pues los felicitamos desde parte de Costa Rica y les deseamos lo mejor con con este nuevo proyecto constitucional. Damos paso a la participación de Gloria Edith. Adelante, Gloria. No sé si nos puedes escuchar. Buenas tardes. Aquí también, referente a lo que es la constituyente, ¿verdad? En Chile. Yo más que todo es una pregunta a los compañeros administradores públicos de Chile. ¿Ustedes consideran que ese proceso que inició Chile realmente vendrá a beneficiar a la ciudadanía en general? Sé que han hecho varios procesos, sé que también están con la mejor disposición de poder ayudar al pueblo chileno. Otra de las cosas que admiro, ¿verdad?, es del pueblo de Chile haber tomado la iniciativa del pueblo realmente, poder ir a las calles y poder exigir ese derecho a poder reformar algunas cosas que para ellos consideraban que por ser de tantos años atrás estaban ya obsoletas. Pero mi pregunta es directamente a los de Chile. ¿Ustedes consideran realmente que este proceso de la nueva constituyente sí vendrá a mejorar lo que es el bienestar de la ciudadanía chilena? Gracias. Muchas gracias, Gloria. No sé si Paolo o otra persona de Chile nos puede contestar la pregunta de Edith. Dale, Román. Muchas gracias por la pregunta. Tal como contaba Paolo, es un proceso soberano dictado por la misma ciudadanía, por demandas totalmente legítimas y en la actualidad, tal como decía mi compañero Paolo, el proceso no es que se encuentre entrampado, sino que al igual como costaba tanto levantar demandas sociales en nuestro país, que se veía perjudicada desde el hecho de que no tenemos participación ciudadana regulada desde un inicio. De hecho, en Chile, desde el año 98, en el gobierno de Frei Montalva, se eliminó la educación cívica en el país para estudiantes, y desde ahí se genera una cierta circunstancia de que la gente se aleja de la participación vinculante. Tampoco existen mecanismos o procedimientos, y por esto existe un gran temor en la actualidad de que por primera vez en la historia de nuestro país las personas están conversando. Se siente esa trampa debido a que existen demasiados puntos de vista, pero yo, saliéndome de la lógica de administrador público, siendo un ciudadano común y corriente, yo creo en la democracia. Siento que estos procedimientos enriquecen en cualquier sentido a nuestro país, independiente de que si el plebiscito de salida sea positivo o negativo en este caso. Siempre va a ser positivo generar democracia, que exista un presupuesto determinado y que existan diversas instancias y opciones y alternativas de democratización. El proceso en la actualidad, tal como decía mi compañero Paolo, recién está iniciando, están en la fase de reglamento, están trabajando las comisiones en base a cómo se va a deliberar posteriormente las temáticas de fondo que va a tener esta nueva constitución. Por supuesto que existen distintos puntos de vista respondiendo a la pregunta de la anterior persona, en que si existe la incertidumbre de que van a existir muchos derechos sociales, cómo los va a garantizar el Estado, o vamos a tener muchas libertades, cómo lo va a garantizar los poderes económicos, entre otros, etcétera, etcétera.
Si uno ve los indicadores de Chile dentro de la región en cuanto a índices de desarrollo humano o índice de Gini que habla acerca de la desigualdad, Chile está muy bien catalogado. Sin embargo, el principal problema que nosotros tenemos es la distribución de riqueza que existe en el país, en donde grandes grupos económicos concentran tanta riqueza que inclusive tienen injerencia en las políticas públicas debido a que toca cierto patrimonio o toca aquellos polos de interés que tienen estos grupos económicos en desmedro de la ciudadanía. También es sumamente difícil quitar este poder porque para generar democracia una parte tiene que ceder poder. Y este poder de estos grupos económicos se ve entrampado porque a la vez de todas las externalidades negativas que desarrollan en su actividad económica, también dan una gran cantidad de trabajo a la población. Entonces, tenemos ese cierto tipo de problema por una parte y también tenemos otra parte en la que la ciudadanía está totalmente cansada de abusos. Durante esta última década, bien digo, se destapó una olla total de corrupción en nuestro país que estaba muy bien camuflada durante la década del 2000. De hecho, Chile estaba dentro de los rankings de países con menor corrupción. Sin embargo, todo fue una farsa que se escondió muy bien hasta que se destapó esta bien en el año 2010 y desde ahí la gente ha empezado a participar, se ha empezado a democratizar, pero existe mucha persecución también por parte de agentes del Estado y también por estos suerte de empresarios al momento de la democratización. Hoy en día en Chile generar un sindicato laboral dentro de un grupo de trabajo es totalmente legal, sin embargo existe una persecución dentro del mismo grupo de trabajo para que esta democratización dentro, para exigir tus propios derechos laborales o mejores condiciones, se persiguen y son por lo general despedidos o tienen muchas dificultades de poder implementarse por parte de aquellos que están dentro de las directivas. También, sobre todo en el tema medioambiental, Chile aún no ha firmado Escazú. Espero que el próximo presidente de nuestro país pueda firmarlo para que aquellos defensores del medio ambiente mantengan sus derechos y puedan democratizar y participar sin tener miedo a perder la vida. Acá en Chile se amenaza a aquellos dirigentes que están luchando por el agua o por el medio ambiente o en distintos sentidos. Yo creo que una nueva constitución, de forma muy personal, obviamente existen muchos puntos de vista, al igual que dentro de la Convención Constitucional, yo creo que un proceso democrático siempre es bueno y independiente del resultado, yo creo que es favorable para la población al menos acercarse a lo que es una participación ciudadana vinculante por primera vez en la historia de nuestra república. Eso, muchas gracias. Excelente, Roman. Pasamos a la participación de el compañero Gerardo Pardales Funes. Espero que lo haya pronunciado correctamente. Hola, buenas tardes a todos. Quiero saber si me escuchan. Se escucha, Gerardo. Excelente, excelente. Bueno, primeramente, saludarles y agradecerles, ¿verdad?, la Asociación de Estudiantes de Educación Pública de la UCR, Costa Rica. Es una excelente iniciativa, ¿verdad? Esperamos de que no sea la última vez y que se pueda volver a programar este tipo de eventos, ya que pues vienen a fortalecer, ¿verdad?, las bases internacionales de las universidades y pues esto viene a fomentar lo que es la retroalimentación dentro de los estudiantes, ¿verdad?, a nivel americano en este caso. Y pues bueno, no pude responder algunas de las preguntas porque tengo problemas con el micrófono, pero sí quiero nada más agregar un comentario, ¿verdad?, de que pues, debemos de caer en la realidad, ¿verdad? Tenemos que dejar a un lado lo que es la superficialidad, ¿verdad?, ya que pues debemos de entender de que actualmente a nivel mundial nosotros estamos viviendo momentos donde las políticas neoliberales se están apropiando de los gobiernos y el fin del neoliberalismo, perdón, es asfixiar el sistema público. Esto conlleva a empezar a privatizar, ¿verdad?, todo el sistema, valga la redundancia, público de los gobiernos, y es ahí donde recae el mal concepto que se dice: el gobierno no hace nada, la burocracia de este país es una M, un tal por cual, y pues hay una mal percepción de ser administrador público en la actualidad.
Y es ahí donde uno, pues, como joven, en la actualidad, debemos de ser un agente de cambio, ¿verdad? Para que pues, esto ya tenga un nuevo significado, ahora que pues esta generación que pertenecemos debemos de ver cómo evacuar todas estas y darle solución a todas estas necesidades que tenemos. Entonces, yo motivo, ¿verdad?, a la juventud, a cada estudiante que pues se encuentra en este momento estudiando esta linda carrera, digamos, preparándonos, motivémonos a ser agentes de cambio, tenemos que insertarnos, ¿verdad?, en lo que es la política pública del país, porque realmente en el caso de Honduras se ha eliminado poco a poco. Eso aquí no existe, y pues es momento de que nosotros pues, busquemos un nuevo cambio. Solamente eso, y le reitero, espero que vuelva a organizarse este tipo de eventos. Muchas felicidades, pasen buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo. Sí, por supuesto, estaríamos dispuestos a seguir coordinando este tipo de eventos. Es muy enriquecedor para todas las personas que participamos. Y pues bueno, también para hacer el comentario que dijo Natalia Araya de Costa Rica, que bueno, en Costa Rica, Escazú, pues es una ciudad en nuestro país, y todavía nosotros mismos no hemos podido firmar el acuerdo que mencionaba los compañeros de Chile, que es medioambiental. Entonces, bueno, lo dejo ahí como para que sepan. Y pues pasamos a la participación de Seida Patricia. También le recomiendo a las personas que tienen la mano levantada y ya participaron que la bajen para mantener el orden. Entonces, adelante, Seida. Muchas gracias. Sí, solamente quiero agregar y decir que realmente a las palabras que dijo Román González, efectivamente creo que toda la región vivimos las mismas situaciones, ¿verdad? Tenemos los mismos problemas, o son muy parecidos, ¿verdad? Realmente, porque estaba hablando él y me parecía que estaba hablando también de Honduras. Nosotros aquí también tenemos una gran necesidad de un cambio de constitución, de la constitución de la República. El último cambio que se le hizo efectivo fue hace 30 años, ¿verdad? Entonces ya 30 años realmente que los ciudadanos han cambiado las necesidades, han cambiado todas esas exigencias que se tienen, ¿verdad? Como ciudadanos, entonces sí, es algo que realmente en las regiones se requiere de una revisión de esto, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Sería también generando democracia, ¿verdad? Por medio de la participación ciudadana, que se pueda hacer todos estos cambios. Igual en la administración pública no puede estar desligada de todos estos cambios de políticas públicas o de la Constitución, ¿verdad? Porque el administrador público es el que ejecuta todos esos cambios, ¿verdad? Que se vienen generando por medio de las políticas públicas. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo con él, con todo lo que él dijo. Me parece también que eso está sucediendo aquí también en Honduras. Lo único que nosotros pues todavía como ciudadanos no nos hemos puesto pues a exigir esa atribución que tenemos, ¿verdad? Como soberanos. No lo hemos hecho todavía, pero de repente es otro de los desafíos que vamos a presentar dentro de poco. Gracias. Muchas gracias, Seida, por tu participación. Como lo dices, es muy importante generar este tipo de espacios para que podamos compartir las vivencias de otros países desde otras perspectivas y podamos también encontrar algunas características donde nosotros mismos también nos podamos sentir identificados y podamos también tomarlo como un aspecto de mejora para nuestros países. Bueno, siguiendo con el orden, acá dice que Paolo quería hacer una intervención. Adelante. Sí, estaba Daniel, creo, antes que yo, para que le den la palabra el primero. Ok, perfecto. Entonces iría Daniel. Buenas tardes. ¿Me escuchan, estimados?
Sí, se escucha bien. Fuerte y claro. Gracias, muy amable. Mire, 2 preguntas para los 2 varones. Directas. ¿Cuál sería el mejor modelo económico para esa constituyente que están elaborando? ¿Será el comunismo, socialismo, capitalismo? ¿Cuál será el mejor modelo también de inclinación política también? ¿La izquierda o la derecha? Esas son las 2 preguntas para los 2 estimados. Y también la tercera, la última. Porque ustedes también están tomando en cuenta la objeción de conciencia en ese texto constitucional. Muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes quieren responderle a la pregunta. Sí, obvio. Son muy buenas las preguntas que plantea Daniel. Y también quiero responder un poco a la pregunta que habían hecho antes también, no recuerdo bien, que si era como, qué tan factible veíamos los cambios con esta constitución que se podían dar a futuro. Así que vamos a tratar de responder a todas esas preguntas que son súper buenas de conversar, porque si yo estuviese viendo un proceso constituyente quizás de otro país, también me interesaría mucho cómo es que se está desarrollando ese proceso para conocer cómo sea. Primero, yo pienso que cualquier cambio constitucional que se haga desde la ciudadanía como exigencia hacia el Estado, porque el bien común que se definió en 1980 ya no corresponde al que la ciudadanía quiere, obviamente va a traer sí o sí cambios positivos a esa definición. Aún más cuando los convencionales que se escogieron para la redacción de esta constitución, pienso yo, y desde mi punto de vista, esto lo quiero dejar bien en claro, pienso yo que representan bien a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pasó algo sorprendente, que la elección de los convencionales se hizo a través del sistema de Hunt, entonces favorecía mucho a las listas. Y como la derecha en nuestro país fue solo en una lista, se temía de que la derecha pudiese alcanzar el poder de veto dentro de la Constitución y alcanzar un poco más de 1/3, y que le iba a permitir mantener un poco el status quo de la Constitución y no hacer tantos cambios relevantes. Eso no pasó. La derecha se quedó con un poder de veto mucho menor al 1/3, por lo tanto se quedó sin poder de negociación dentro de la Constitución. Y aún más, los poderes que están decidiendo actualmente la toma de decisiones en ese proceso constitucional son gente que principalmente estaba patrocinada por movimientos sociales detrás. Entonces son personas que están interesadas por hacer cambios radicales al sistema. Y ahí viene muy bien la pregunta de Daniel, porque nosotros actualmente, la Constitución de 1980, hay que entender un poco el contexto político quizás de esa época, y saber que estábamos saliendo de crisis producto de las dictaduras, ¿cierto? Acá en Latinoamérica, en donde se empieza a implantar un sistema extractivista de nuestros recursos a través de diferentes mecanismos que utilizaron países desde el exterior, ¿cierto? Y que eso pasó en toda Latinoamérica, y se empezó a desarrollar un sistema extractivista en cuanto al sistema económico. Y la Constitución del 80 nos implanta un sistema económico subsidiario, un Estado subsidiario, que por lo tanto acota al Estado a actuar en las menores capacidades posibles. O sea, casi todo se lo deja a manos del Estado, y en aquellas partes en donde el Estado no puede actuar, entonces el Estado actúa. Pero como sabemos, eso no pasa. El Estado es tan pequeño que ni siquiera se puede regular a sí mismo, y que permite la corrupción. Entonces, al final termina siendo un círculo vicioso, y que este cambio de la Constitución nosotros pretendemos y esperamos que permita regular y hacer los cambios que se requieran para que se puedan visibilizar ahora esto a través de la acción del Estado, no solo como en el papel de la Constitución, sino que a través de las políticas públicas y de los servicios públicos que nosotros esperamos tener, y ojalá con una mayor descentralización. Y la última pregunta del veto de conciencia, la verdad no te la entendí muy bien, así que si me podéis explicar un poco a qué se refiere específicamente, quizás te la puedo responder. Mira, Paolo, la pregunta que te hice era respecto a si van a incluir la objeción de conciencia en ese texto constitucional, ¿sí o no?
¿La objeción de conciencia te refieres a algún tema en específico? De manera general, tú lo puedes entender de cualquier manera. La verdad es que no es un tema que se plantea acá en la opinión pública en la objeción de conciencia. Bueno, La verdad es te voy a contextualizar un poco. En Costa Rica han mencionado respecto a eso. Inclusive, en muchos tratados internacionales han mencionado respecto a la objeción de conciencia por razones filosóficas, que sea que, éticas, religiosas, políticas y de otra índole, para que no obliguen a hacer a las personas determinadas cosas que no están obligados a hacer, aunque para unos sea bueno, pero otros lo consideren que no es correcto. Entonces, esa es la pregunta que yo te hago, porque en muchos países eso es parte de su cuerpo legal. Quizás sí. Acá en Chile lo que bueno, hay libertad de culto, de organización, de lo que quieras. No creo que haya una objeción de conciencia en esos sentidos, así como de organización social, si te refieres. El concepto nosotros acá en Chile, por lo menos, el de objeción de conciencia, lo asociamos a las políticas de aborto que actualmente se están hablando, y de hecho hace poco están en votación los temas de aborto acá en Chile, y es un tema bien candente. Y la objeción de conciencia se entiende hacia aquellos doctores en que por conciencia propia no quieren realizar aborto. Y eso sí está en el cuerpo legal. O sea, sí está regulado, pero no bajo la Constitución como tú planteas. Acá estamos hablando de la Constitución, y por lo menos en la Constitución no estaría eso definido, sino que más en políticas públicas específicas. Así es que eso es lo que yo te puedo aportar por lo menos. Te agradezco, estimado. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé si Román iba a hacer una intervención o iba a agregar algo más a la respuesta de Paula. Adelante. Hola, buenas. Cedo la palabra a mi compañero Fabián Campos, que se acaba de conectar, también es miembro de la directiva, así que cedo la palabra a él. Gracias de todas formas. Hola, Sí, Bueno, creo que habían dos Fabián, pero creo que es el de específicamente Fabián Campos de Chile. Fabián Rivas, tenías la mano levantada, pero apenas termine la intervención, puedes hacerlo. Vamos a darle el espacio a Fabián de Chile. no entendí quién va primero. Adelante. Ah, ya, vale, gracias. Bueno, me llamo Fabián Campos, soy de Chile, y me dio la impresión de que igual como que nos estuvimos desviando tal vez del tema, y es, desde mi punto de vista, en lo que tendríamos que centrarnos desde la administración pública con respecto a la Convención Constitucional, es que, bueno, en primer lugar, no se trata de juzgar ni de criticar que sea un proceso democrático, ni, ni las demandas que se están dando, porque son completamente válidas. Lo que sí quiero recalcar para las personas que no son de Chile es que, por ejemplo, Elisa Loncón, que es la presidenta, ha tenido ya manifestaciones en su contra por parte del pueblo mapuche. Que el pueblo mapuche, por ejemplo, está diciendo de que ella no los representa. También tuvimos un problema con un constituyente que se llama Rodrigo Rojas, que él mintió, hizo creer que tenía cáncer, se aprovechó de esa enfermedad para así utilizarla en su campaña y obtener votos. Él pertenece a una lista que se llama Lista del Pueblo, que sacó como 26, creo, no estoy seguro,
de constituyentes, la cual empezó a tener problemas y ahora, si no me equivoco, se dividió en dos listas y ¿a qué quiero llegar? Que la convención está empezando a tener problemas ya de legitimidad y solo lleva 2 meses. La vocería también ha presentado problemas, no quieren dar, están teniendo problemas de transparencia, lo cual es vital, lo cual es algo vital para la administración pública, el hecho de que seamos transparentes. ¿Y por qué han tenido estas barreras con su vocería? Es por el hecho de que se les pregunta sobre sus sueldos, que se los han estado aumentando, al igual que las asignaciones, y el problema con respecto a los, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? De veto, voto de veto, están empezando a caer en algo parecido a lo que es la partitocracia, en que, por ejemplo, de los grupos más grandes son el Apruebo Dignidad y era también la lista del pueblo. Entonces, ya no sé, se supone que tienen que velar por la ciudadanía, por el pueblo, pero han estado teniendo todos estos problemas y estos inconvenientes que los están dejando bastante mal parados y están arruinando todo este proceso. Eso. Y como administradores públicos tenemos que criticar estas faltas de transparencia y estar muy atentos a eso, especialmente aquí en Chile. Eso. Muchas gracias. Ahora sí vamos a darle el espacio a Fabián Rivas. Bueno, voy a partir aclarando una serie de cosas que, bueno, cuando hablé hace un rato, me di cuenta que Román se estaba refiriendo a mí, pero se produjo una confusión con los apellidos, ya que también me llamo Fabián. Y bueno, me presento a todos los demás. Yo soy el presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Administración Pública. Me conecté un poquito más tarde ya que tenía que hacer algunas cosas que no podía posponer. Y nada, quería dar una serie de acotaciones, más que nada a la pregunta que había hecho el compañero de Honduras, si no me equivoco, y es a qué quería apuntar Chile con este proceso constituyente o qué sistema quería adoptar. Se mencionó por ahí el tema de cuál modelo era mejor, si el comunismo o el neoliberalismo. Y bueno, aquí en Chile se ha dado mucho ese debate. Como bien podrán darse cuenta por la opinión del compañero que habló antes que yo, existe una especie de polarización política respecto a lo que es la Convención Constitucional. A lo que se aspira a llegar con este proceso, que fue democráticamente elegido por un 80% de la población en Chile, a través de una votación histórica, es que se cambie el modelo actual, el neoliberal, por uno de bienestar, un modelo mixto. Ahí Paola habló un poco de lo que se quería lograr con ese modelo mixto, así que no voy a ahondar más en eso. Y también, bueno, cerrando ese punto, quería responderle a una serie de afirmaciones que acaba de hacer el compañero. Respecto a la campaña de desprestigio que ha tenido la Convención Constitucional, como bien se los dije hace un momento, Chile se encuentra polarizado, ¿vale? Por una parte, las personas que no están de acuerdo con este proceso, las cuales son las que tienen principalmente en su poder los medios de comunicación, los cuales han llevado, como bien dije recién, una campaña de desprestigio hacia la constituyente, y uno de los principales argumentos que han dado es que en estos 2 meses que lleva la convención no se ha avanzado en nada más que el reglamento. Eso lo repitió el compañero y bueno, a mí me gustaría hacerle una aclaración y es que este proceso es un proceso nuevo en Chile. Como todos sabemos, la Constitución del año 80 se dio a puertas cerradas en un plebiscito en el cual no habían, no fue transparente, ya que el Congreso estaba cerrado, las personas no iban a votar por miedo a que les pasara algo y la Constitución que había era totalmente ilegítima. Por lo cual, este proceso que se está llevando ahora ha
tenido mucha presión por parte de la élite o los sectores que no quieren cambiar la constitución anterior porque les convenía. Entonces, sí, esta constitución no ha avanzado en estos 2 meses porque como no había un precedente respecto a cómo se podía formular una constitución, ahora este proceso se ha llevado de manera paulatina porque se tienen que conversar el tema de los reglamentos y cómo se va a organizar esta convención, ¿vale? Por eso es importante que la convención se haya tomado su tiempo, que por lo demás ya está terminando y en las próximas semanas se van a empezar a discutir los puntos más importantes de la Constitución o lo que va a ir en la Constitución. Y por eso se ha tomado tanto tiempo y estos 2 meses en el tema del reglamento. No es que no se haya avanzado, se ha avanzado mucho, pero se ha avanzado en los aspectos más técnicos de lo que es esta convención. Como segundo punto, han habido problemas en la constituyente respecto a algunos representantes, como bien lo dijo también el compañero, con Rodrigo Bade, un constituyente que mintió respecto a su enfermedad y eso fue utilizado también por estos sectores que no quieren que este proceso avance para desprestigiar aún más el trabajo de la constituyente. Entendamos que en todos los procesos o en todos los ámbitos de la vida siempre van a haber personas que no hacen lo correcto, pero no por eso yo voy a desprestigiar a una organización, a algún servicio, porque esa persona no es representativa de todos los demás, ¿vale? El trato también que recibió la presidenta Elisa Loncón ha sido también deplorable y yo lo condeno tajantemente porque los ataques no son solamente por su rol, sino que también son ataques étnicos porque a algunos sectores les da miedo que una persona originaria, mapuche, sea la presidenta de una convención constituyente. Entonces, detrás de todo eso, para ir sintetizando, ha habido una campaña de desprestigio súper fea y la cual hay que aclarar porque de repente estos comentarios más que contribuir al debate lo ponen un poco más turbio, ¿vale? Y también como último punto quiero aclarar el tema de las asignaciones. Cuando se promulgó el acuerdo que impulsaba la creación de este organismo constituyente, en uno de los artículos se establecía que el gobierno se iba a hacer cargo de todo lo relacionado al presupuesto que iba a manejar la convención. Pero no se aclaró en ese punto de que los constituyentes también tenían que llevar aparejado a su sueldo como constituyente una especie de sueldo con el cual se le pudiera pagar a los funcionarios que le iban a ayudar con el trabajo más técnico detrás. Eso fue lo que se discutió hace poco y por eso se impulsaron estas asignaciones o un aumento de la retribución que recibían los constituyentes. Pero este no es un dinero que vaya para ellos, para su bolsillo y que ellos estén malgastando, sino que este es un dinero que se les paga a ellos o en realidad no pasa por ellos, sino que se le paga al equipo técnico que ellos tienen detrás, ¿vale? Entonces, esos son algunos puntos que quería aclarar y si el compañero tiene algo más que decir, me gustaría que lo dijera, pero que elevemos un poco el debate y hablemos con altura de mira, ¿vale? Y que entendamos que este proceso, el proceso constituyente, es un proceso histórico, es un proceso legítimo y fue un proceso que pidió la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, hemos notado durante todos estos minutos que es un tema bastante amplio y creo que entre más ha avanzado el tiempo hemos sacado muchísimos más puntos de vista o perspectivas donde se pueda analizar el tema. Nos gustaría muchísimo crear un espacio nuevamente en unas semanas para hablar con ustedes otra vez y analizar un poco cómo ha avanzado el espacio, cómo ha avanzado esta situación. Sería muy importante retomar esta conversación. Y bueno, para cerrar este tema, vamos a tener la participación de César. Y adelante, César. Hola de nuevo. Me place mucho escuchar este debate que se ha tenido, principalmente porque soy abogado de profesión y no quiero caer, aunque me tienta mucho un debate constitucionalista, en razón de mis ocupaciones, por ser abogado. Sin querer entrar en esa ociosa discusión de que si son las izquierdas o las derechas,
porque al final de cuentas el servidor público no pregunta si alguien es de izquierda o es de derecha, simplemente se limita a atender la petición ciudadana que sea atendido desde la administración pública. Yo quisiera saber, verdaderamente, centrándonos en lo que nos ocupa, no como constitucionalistas, sino como administradores públicos o como futuros administradores públicos, quisiera preguntarle a mis amigos, ya les puedo decir amigos o futuros colegas de Chile, precisamente qué cosas están cambiando en la constitución pública sobre la administración pública. Por ejemplo, ¿qué cosas están cambiando con los servicios públicos, con los servicios centralizados? ¿Qué está cambiando con los servicios descentralizados? ¿Qué están cambiando? Y estoy retomando también lo que decía mi compatriota Gloria Reyes. ¿Realmente en qué es el administrador público está custodiando nada más y nada menos que una petición que no tiene sesgo político? O sea, no se le atiende a alguien en ventanilla única, no se le atiende en base a un color político o ideología. Quisiera saber, por ejemplo, qué está ocurriendo con qué cosas están cambiando en esta constitución que tienen que ver con la desconcentración territorial, la desconcentración funcional, con los órganos de previsión de los empleados públicos. ¿Qué cosas están cambiando, por ejemplo, con la jurisdiccionalidad de la administración del Estado? ¿Qué cosas están cambiando en eso específicamente? Porque no podríamos nosotros, no debemos desconocer el tema político, pero no llevarlo a la política vernácula, atendiéndolo desde un enfoque de administrador público. Porque, vuelvo y repito, si yo soy un administrador público o un futuro administrador público, yo no le pregunto de qué tendencia es su petición, si la va a hacer porque es de izquierda o es de derecha. Y también sobre la apoliticidad del administrador o del funcionario público. ¿Se han abordado estos temas de la apoliticidad del funcionario público, que no tenga que ver con colores políticos y que sea atendido de manera objetiva y de manera imparcial? Y quiero cerrar con lo que decía mi compatriota Gloria Reyes Almendares, creo que fue que dijo, ¿cómo se le está ayudando al ciudadano desde el enfoque estrictamente de la administración pública y cuáles son esas reformas que se están haciendo? Muchas gracias. Muchas gracias, César, por su participación. Ya por temas de tiempo, lo que haremos es que responda a la pregunta de César a alguno de los compañeros de Chile, y después de esto ya daríamos el cierre a la sesión. Muchas gracias. Entonces, Pablo o Fabián, ustedes decían. Sí, yo puedo decir algunas palabras en torno a lo que se ha estado hablando ahora último. Bueno, como se ha hablado harto, este debate es porque, bueno, como se sabe, es un proceso político. Y que sea un proceso político, eso es lo rico, que sea un proceso político, ¿cierto? De que hayan pluralidad de intereses, de visiones. Ahora no sé de qué sesgo político quizás hable acá mi compañero de Chile, que habló anteriormente sobre la Convención Constitucional, sobre los desprestigios que se hablan. Pero sí quiero sacarme un poco ese sesgo que nos estaba diciendo anteriormente nuestro colega y también de Derecho, ¿cierto? Que hay que apolitizarse un poco en esto de la administración pública. A nosotros nos enseñan un poco esa dicotomía. Yo dije que había que tener mucho... yo dije exactamente, o sea, yo dije que el problema era exactamente ese, que se estaba manchando el proceso. Jamás fue mi intención andar desprestigiándolo. No, sí, está claro eso, pero a lo que vamos nosotros... ¿Por qué se ponen así, hermano? No, ¿Por qué hacen eso? Solo estamos aclarando las cosas para que quede claro. Nunca fue esa mi intención. Fabián. No te estamos diciendo nada en empezaron a contra decir tuya. que poco menos que quería que el proceso... Creo que no podríamos intentar mantener el orden y la cordialidad. También ya se está. Pero es que manipular lo que dije es súper feo, hermano. No estamos manipulando nada de lo que has dicho, Fabián, y si te has sentido atacado, bueno, no sé
Acá hay que aclarar algunas cosas de las que se están hablando. Acá estamos hablando desde la deslegitimación al proceso constituyente y es específicamente a lo que estamos queriendo hablar. Acá se ha hecho una campaña desde la derecha en contra de la Constitución y es lo que queremos aclarar un poco acá en este panel, porque no podemos dejar que esa visión que te quieren implantar desde la derecha, que te quieren decir que el proceso no está avanzando, que está estancado, que no se están logrando cosas, es claramente lo que quieren que digan. Y no tenemos que avalar eso. Y Yo no he específicamente dicho por que eso es que estuviera queremos aclarar estancado. esto desde un pie. No, si no te estoy atacando a ti, Fabián, que te quede claro. Estamos tratando de aclarar Ya, lo que vale. se habla en la opinión pública, lo que se está diciendo, porque esto no lo hiciste tú tampoco, lo hice también el diario, y son los medios los que comunican esa información. Y a eso es lo que hay que atacar. ¿Por qué? Porque acá hay personas que es un proceso político que se tiene que hacer bien desde su cimiento, desde su reglamento. Y esos reglamentos se han tratado, y acá respondo también a lo que se ha hablado en este panel, los avances desde la administración pública que plantea la Convención Constitucional son exactamente en lo que se habla, que sería la interculturalidad, la paridad de género, la descentralización, la toma de decisiones en sus territorios. Pero ¿qué pasa? Como la derecha no tiene poder de negociación, como fue lo que les comentaba anteriormente con la elección de los convencionales, donde la derecha quedó con tan poco número, no puede sentarse a negociar y exactamente qué es lo que está haciendo. Como tiene los poderes de comunicación, o sea, los poderes económicos sobre los medios de comunicación, desprestigian desde esos puntos estratégicos que tiene para deslegitimar y que la opinión pública acá en Chile se quede con eso, con lo que plantean los medios de comunicación. Por eso, nosotros como administradores públicos tenemos que ir un poquito más allá, leer un poquito más allá esa noticia, saber por qué te están planteando esa noticia. Y también eso hay que aclararlo un poco. Acá nadie está desprestigiando a nadie, nadie te está atacando, Fabián. Acá solamente estamos aclarando ciertos temas que debiesen estar claros a nuestro punto de vista. Eso solamente. Ok. Bueno, como vemos, es un tema bastante cargado y ya por temas de tiempo vamos a ir cerrando. Entonces les voy a mostrar aquí las redes sociales de las diferentes organizaciones estudiantiles de los países. Aquí tenemos las redes sociales de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública. Voy a pasarlas un poco rápido para que si están interesados en seguirnos, porque vamos a seguir trabajando este tipo de espacios. Les tomo un pantallazo. Tenemos las de Honduras, las de los compañeros de Ecuador y por último los de los compañeros de Chile, de la Federación. Entonces, bueno, agradecer a todas las personas que han participado hoy por su disposición a estar en este tipo de eventos. Como decía el compañero Steven, vamos a seguir coordinando este tipo de espacios internacionales. Es muy enriquecedor hablar de este tipo de temas, aunque sí esperaríamos que en las próximas se pueda mantener un poco más la cordialidad, el respeto y pues no irnos por otros temas que no sean los que ya estaban planteados en las preguntas. Entonces, no sé si la compañera Carla Lobo, que por cierto es nuestra presidenta de la Asociación de Estudiantes de Admisión Pública, quiere decir otras palabras de agradecimiento y de cierre. Bueno, también decir lo de los certificados que le estaremos compartiendo, pero bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Sí, yo iba a finalizar con, bueno, vean que 2 horas no nos alcanzaron para conversar. Estuvimos 100 personas conectadas, entonces creo que fue un espacio muy bonito y que lo podemos repetir nuevamente, tal vez en algunas semanas podemos coordinar y demás para seguir participando, conversando, conocer personas de otros países. Entonces, primeramente, muchas gracias por tanta participación. Al principio costó como que nos soltáramos un poquito, pero luego todos queríamos conversar. Entonces, ojalá que podamos tener este espacio después. Y con los certificados, con la lista del formulario, yo lo que voy a hacer es que vamos a generar los formularios, los certificados de participación y yo se los voy a mandar a la Federación de Chile, a la Carrera de Honduras y a la Asociación de Ecuador para que se los puedan mandar o que los puedan subir en una carpeta y todas las personas que hayan
participado, pues puedan escribirle a su respectiva asociación para que les puedan enviar el formulario. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por participar y ojalá que podamos tener estos espacios nuevamente. Muchas gracias y buenas tardes y noches. Buenas tardes y noches, hasta luego. Ahí quedará la grabación en Facebook y próximamente la estaremos subiendo al canal de YouTube. Muchas gracias, Flavia.